Los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, no hay como tú, oh Jesús. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió, no hay nadie como tú, no hay como tú. Oh, brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú. Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso. Mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer?
hola, 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 hola. Cariños a todos, bendiciones para toda la iglesia de Temperley. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hace entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, que hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser. Soy por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti. Hola, ¿cómo les va, hermana, hermano? Hoy les vengo a hablar de la ofrenda, pero lo quisiera hacer como si estuviéramos sentados en el bar de la esquina, sentados en una mesa, pocillo de por medio. Y les quiero contar que en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, los israelitas recibieron como enseñanza de que lo que tenían que ofrendar era el diezmo, el 10% de sus ingresos.
Y ahora les quiero contar mi experiencia personal. Llevo como casi 40 años de creyente y estuve siempre congregado en la iglesia y tenía un trabajo yo era feriante. Tenía un puesto en la feria de Retiro y ganaba buen dinero. Eran épocas que Argentina estaba en una buena situación económica y yo iba a la iglesia, ponía un poquito en la ofrenda, en el sobre, me hacía ver y entregaba mi ofrenda, pero no era el 10%. Yo me guardaba parte de ese diezmo para gastos personales. Pero miren lo que me pasaba. Yo guardaba la plata en la media del trabajo a casa y la perdía. Otro mes se me rompía la heladera. 34 grados de temperatura, tenía que llamar al primer técnico que encontraba y otra vez parte de mi diezmo se lo llevaba el técnico de la heladera. Otro mes me robaron en la calle, me robaban en el negocio y lo que no le daba a Dios se lo llevaban otros. Otra vez se me enfermaban las 3 nenas, chiquitas, médicos, remedios, antibióticos, hasta que un día un pastor predicó y dijo que lo que no le damos a Dios se lo lleva el diablo. Y ahí me cayó la térmica. Empecé a diezmar y pude dar el 10% de mis ingresos. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes cuántas veces había escuchado que los pastores decían que vale más el 90% bendecido que el 10% sin bendecir? Bueno, así fue mi vida hasta que ordené mi economía y todo fue mucho, mucho mejor cuando empecé a dar el 10%. En esta época de crisis, en esta época de pandemia, acerquemos nuestros diezmos a los líderes, a las personas que están administrando el dinero en la iglesia, y te quiero leer una parte de la Biblia muy conocida que es Malaquías 3:10, y dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor poderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Me quiero despedir de vos diciéndote que no quede un pedacito del dinero de Dios en tu casa. Dios te bendiga. Hola hermanos, buenas noches. Queremos orar en este tiempo con ustedes. Quería orar por la economía de nuestro país y por nuestras autoridades. ¿Me acompañan? Señor, queremos bendecir a nuestra Argentina. Te pedimos que prospere su economía. Señor, que hagas un milagro en la economía de nuestro país. Solamente vos sabes cómo está y hacia dónde va. Así que te pedimos que vos intervengas y hagas un milagro. Y te pedimos por nuestras autoridades, Señor, por nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestro intendente y todos los que los aconsejan, para que vos los guíes en este tiempo. Que pongas tu mano, Señor, y todo lo que pueda haber escrito el diablo en consejos o en acompañantes, gente que los rodea, que sea quitado y sea puesto, Señor, gente cristiana alrededor para que los influya y que ellos se dejen influir por vos. Bendecimos a nuestra Argentina, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros en todo momento. Amén. Mi corazón rebosa de palabras buenas. Dedico a ti esta canción. Mis labios cantarán esta poesía a ti,
más hermoso. Es el más hermoso. Es el más hermoso. De los hijos de los hombres. Es el más hermoso. Es el más hermoso. Es el más hermoso. De los hijos de los hombres. Hermanos, qué bendición compartir una vez más la palabra con cada uno de ustedes. Palabra que es para ustedes, pero para mí también. Vamos a orar para pedirle al Señor que bendiga esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que bendigas esta palabra, que nos haga bien al corazón y que nos impulse hacia algo nuevo en esta tarde-noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, es una palabra breve, pero espero que, como te decía recién en la oración, nos impulse hacia algo nuevo. Y esta palabra tiene que ver con el dar. Una palabra corta, pero tan importante y tan potente. ¿Y cómo es que llego a la idea y a esta necesidad de compartir acerca de dar en el día de hoy? Y es que hace algunos días, algunas semanas atrás, tuve la oportunidad de donar sangre. Algo que no había hecho nunca en mi vida. Más adelante te voy a decir por qué. Pero tuve la posibilidad en un hospital, voluntariamente, participar de donar sangre. ¿Sí? Es una experiencia, la verdad que a mí me gustó mucho. Por eso se trata la palabra de esto. Uno tiene la posibilidad de dar algo muy concreto, muy tangible, que es una parte muy pequeña de su sangre para colaborar y ayudar con la recuperación y el tratamiento y la atención de un montón de otras personas, ¿no? Y el Señor me hablaba en esta experiencia tan gráfica acerca de dar, ¿sí? Y por un lado, ten en mente esta vivencia personal mía del donar sangre. Y por el otro lado, quería compartirte unos versículos. Y vamos a hacer una conexión de estos versículos, esta experiencia y lo que el Señor hoy nos dispone. Una persona en el Nuevo Testamento se acerca a Jesús y le pregunta acerca de, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y de ahí Jesús, de una manera maravillosa, resume lo más importante de nuestra relación con Él y con los demás en 2 versículos, ¿sí? En Marcos 12, versículo 29, 30 y 31 voy a leer. Y le dice, el más importante es, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, contestó Jesús. Y aquí es el 30, el versículo 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? Ese es el primer gran mandamiento que Jesús nos enseña y nos recomienda para agradar al Señor. Y dice en el versículo 31, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Seguramente lo conoces. No hay otro mandamiento más importante que estos, ¿sí? Entonces en estos 2 versículos y de palabra de Jesús se resume mucho de lo más importante que nosotros tenemos que considerar como hijos de Dios. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con el ejemplo, la vivencia que yo te compartí acerca de donar sangre y dar? Lo primero e importante es que
tenemos que estar en condiciones, en buenas condiciones, para dar. Llené un formulario, me hicieron muchas preguntas antes de que yo decida donar sangre. Y eran preguntas que tenían que ver con el estado de mi salud, ¿sí? Hicieron algunas pruebas con mi sangre para ver si estaba en condiciones de salud física, tanto por el cuidado mío y el de otras personas, para que yo pueda dar. Y en esto fabuloso del dar, más allá de donar sangre, dar en la vida, como estamos llamados, que ahora lo vamos a ver, tenemos que estar en condiciones para dar, en buena salud para dar. Y la pregunta es, ¿cómo podemos estar en buenas condiciones para dar? Y es ahí donde acudo a este primer gran mandamiento que Jesús nos dice de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Porque sin lugar a dudas, si nosotros ponemos a Dios en primer lugar y Él es el foco, el centro de nuestra vida, aún en situaciones difíciles, vamos a estar en buena salud para poder dar. Por eso es el mandamiento tan importante. Muchas veces hablamos de amar al prójimo, de dar y de dar, pero uno no puede dar algo que no vive o que no recibe. Yo no hubiese podido donar sangre si no hubiese estado en buenas condiciones, porque podría haberme perjudicado yo o podría haber perjudicado a quienes recibiesen esa sangre. En Juan capítulo 15, en el Evangelio según San Juan capítulo 15, hay una ilustración hermosa entre nosotros y Jesús, y la conexión que tiene que haber ahí, una conexión de amor, una conexión que se fortalece amando con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, que es la comparación entre las uvas y la planta y la vid y la parra, como decimos acá en Argentina. Si nosotros estamos conectados a Jesús, sin lugar a dudas vamos a tener buena salud, vamos a estar fortalecidos, ¿sí? Y vos sabés maneras de conectarte con Jesús. Bueno, estás participando en un culto virtual, alabando, adorando, participando de tiempo de ofrenda, compartiendo su palabra, orando íntimamente en tu casa, siguiendo un devocional de alguna aplicación del celular, leyendo obviamente la Biblia, hablando con gente espiritual que te ayuda. Son todas maneras que muchos de nosotros conocemos para estar conectados con el Señor, para amarlo a Él en primer lugar, ¿sí? Y la pregunta en el punto número 1 es, ¿cómo está tu salud espiritual? Hace poco recibíamos la motivación del ejercicio del perdón y de soltar todas esas cargas, y eso tiene que ver con nuestra salud espiritual. Y sin lugar a dudas, en una relación con el Señor, Él nos va a indicar qué tenemos que perdonar, qué tenemos que soltar y cómo avanzar en nuestra vida espiritual. Te pregunto, ¿cómo está tu salud espiritual hoy? ¿Necesitas ayuda? Yo muchas veces necesito ayuda. Y sé que hay gente que está dispuesta a ayudarme, y sin lugar a dudas el Señor, en primer lugar, en primera fila, está interesado en conversar conmigo, ayudarme y hacer que yo tenga buena salud espiritual. ¿Cómo está tu salud hoy? Más allá de lo físico, ¿no? Tu salud integral y tu salud espiritual. El Señor quiere que lo pongas en primer lugar para estar fortalecido y estar en condiciones para dar. Te invito a que puedas buscar de Él de una manera más fuerte, más intensa, en este tiempo tan necesario. Y aquí en mis notas tengo el segundo punto que dice, todos tenemos algo para dar. ¿Sabes que me pasó algo muy curioso en esto de donar sangre? Nunca lo había hecho antes. Yo cuando era chico tuve una enfermedad y siempre creí, un poco porque me lo dijeron y un poco porque no me preocupé por averiguar
creí que yo no podía donar sangre porque había tenido esa enfermedad. Y hace poco estaba en un hospital, leo unos carteles, me asesoro, voy, consulto y me dijeron, sí, no hay problema. ¿Cuándo tuviste esa enfermedad? No, de chiquito. Sí, no hay problema, podés donar sangre. Y yo creí que no tenía y que no estaba en condiciones de hacer esa donación. Y te hablo desde adolescente, joven, hasta hoy, que tengo casi 40 años, más de 30, no estuve donando sangre. Ahora estoy ansioso, esperando la próxima vez que pueda ir a donar sangre. Y yo te decía recién que todos tenemos algo para dar. Jesús mismo dice que hay más dicha en dar que recibir. Y a mí me gusta la vida de Pedro. Si vos lees el Nuevo Testamento, los Evangelios, Hechos, vos vas a ver acerca de la vida de Pedro, un pescador que termina transformado por el Señor en un líder de la iglesia y le da inicio a la iglesia hasta los días de hoy. Y cuando es llamado por Jesús Pedro, ¿qué podría él creer que tenía para dar? Ni siquiera era pescador y ni siquiera podía darle peces porque no pescaba nada. Y tal vez vos en este momento vos pensás que no tenés nada para dar. Y que por ahí dentro de la iglesia hay personas específicas que son las encargadas de dar. Y yo te quiero decir que eso es una mentira. Como yo viví con la mentira de tantos años de que no podía donar sangre, no me gustaría que ninguno de nosotros crea que no tiene algo para dar. Vos tenés muchas cosas que Dios puso en tu vida para que puedas darlas. Tenés que ponerlas en práctica, descubrirlas y darle, ¿sí? No creas la mentira de que vos no estás capacitado, que vos no estás preparado o que vos no tenés algo para dar. Y en el ejemplo de dar, es muy importante pensar en Jesús, porque Él es el ejemplo máximo de dar. Él dio su propia vida en la cruz para salvarte y para salvarme a mí. En Filipenses 2, capítulo 2, del 6 al 8, nos habla un poco de lo que dio Jesús. Algo que es tremendo. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios para algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Habíamos leído estos dos grandes mandamientos y uno de ellos, el segundo, dice amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está la clave y la conexión. Estando con una buena salud espiritual, con Dios en primer lugar, a pesar de las pruebas y los momentos difíciles, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús a la hora de dar amor a las personas que nos rodean. Jesús nos dejó el ejemplo máximo. Él dio su vida para rescatarte a vos y a mí. Dicho sea de paso, si vos es la primera vez que estás viendo, te estás encontrando con este mensaje, aceptá a Jesús como el Señor de tu vida y el Salvador de tu vida. Pedile perdón por tus pecados y entregale tu vida. Sin lugar a dudas vas a ser salvo y vas a ser sano. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo a la hora de dar. Dar por amor a las personas que nos rodean. Y tenemos cosas para dar de parte de Dios. Yo voy a seguir donando sangre, fue un descubrimiento. Pero también sé que el Señor ha puesto cosas en mí para compartir con las personas que me rodean. Y sé que Él lo espera. Y no me voy a creer la mentira de que yo no tengo cosas para dar, ¿sí? Y cuando preparaba esta palabra, el Señor me preguntaba lo siguiente, y te lo comparto a vos. ¿Sabes qué me preguntaba?
¿Vos sos de los que piden más pedidos de oración o de los que oran por los demás? ¿Sí? Como que pongan la balanza. Y me califico a mí mismo muchas veces como a veces pedir a otros que oren por esto, por lo otro y demás. Y la balanza necesita ser equilibrada, porque yo puedo, lo hago y puedo mucho más orar e interceder por las otras personas, ¿no? Y es un ejemplo. Y te pregunto, como segunda pregunta, ¿vos sos consciente de que tenés cosas para dar de parte de Dios? ¿O estás en una posición más de recibir lo que otros dan? Yo te animo de parte del Señor, más aún, insisto, en este tiempo, que vos podés dar a los demás. No esperes, levántate y comenzá a dar de parte de Dios. Y el tercer punto que quiero compartir con vos es que Dios se manifiesta cuando nosotros, sus hijos, damos, ¿sí? Después me puse a averiguar en casa por internet y leyendo algunos artículos cuántas personas pueden ser ayudadas por un dador de sangre, ¿sí? Y la verdad que me sorprendió que hay cada vez que uno dona sangre puede ayudar a un montón de personas. Pueden extraer de tu sangre un montón de personas para ayudar a personas en tratamientos médicos, en accidentes, en cirugías, a recuperarse de enfermedades, en fin, un montón de cosas, ¿sí? Yo la verdad no me había dedicado a estudiar el tema. Y es sorprendente y es muy gráfico. Un dador de sangre, un montón de personas ayudadas, ¿no? Pero la verdad que es algo muy escaso. Es necesario, pero no llegás a cambiar el mundo así, ¿no? Y qué bueno, porque la vida de un cristiano no se limita a lo que nosotros podemos hacer por nuestro esfuerzo. Y ahí está la clave. Nosotros tenemos cosas para dar, y cosas de parte de quién? De parte de Dios mismo, ¿sí? Entonces, nosotros, cuando damos, no sencillamente pensemos en cubrir necesidades muy tangibles como un paquete de fideos o un par de zapatillas, sino que nosotros, gracias a Dios, podemos sanar heridas en la vida de las personas, en el interior de las personas, traer sanidad en su vida, restauración, salvación. ¿Quién puede salvar a otra persona del infierno? Yo no puedo, nadie puede. Solamente puede Dios. Es por eso que cuando nosotros, sus hijos, damos, Dios se manifiesta y las cosas que suceden son sorprendentes. Solo te quiero leer un caso real que está en la Biblia de cientos que hay y de tantos testimonios que hay en la vida de la Iglesia de Cristo, ¿no? Quiero compartir con vos Hechos capítulo 3, del 1 al 8. No voy a leer todos los versículos, pero hay una sanidad de un cojo, una persona coja. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Esta persona pedía algo natural, plata pedía. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos, ¿sí? Y entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Y esta es la clave que quiero compartir ahora. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Es decir, Pedro no tenía nada para darle, ¿sí? Yo por lo menos el otro día fui y doné sangre, que tenía, gracias a Dios. Pero Pedro no tenía nada, ¿no? La otra persona esperaba dinero y no tenía nada. Ojo. Pero lo que tengo te doy, le dijo Pedro.
en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro y Juan sí tenían algo, que era la presencia de Dios en ellos. Y ocurre un milagro no por lo que tenía Pedro, no por lo que tenía Juan, porque no tenían nada, pero ellos eran en realidad como un envase del amor de Dios para esa persona, ¿sí? Y ese es el amor de Dios manifiesto al dar. Entonces fíjate que si por ahí no estás en buenas condiciones, si te despreocupas por tu relación con Dios, es difícil que estas cosas sucedan, que practiques el dar. Si vos crees que no tenés nada para dar, si crees esa mentira, no vas a dar, ¿sí? No vas a dar. Y por ende no se va a manifestar la gloria de Dios, ¿sí? Creo, iglesia, que en este tiempo estamos más que nunca llamados a dar, ¿sí? A nuestros familiares, las primeras personas que nos rodean, con las que convivís, a los vecinos, a las personas que puedas ver, cuando vas a comprar, cuando vas a hacer algún trámite, cuando vas a trabajar. Las personas necesitan oración, están tristes, desoladas, angustiadas, cansadas de estar encerradas, con situaciones familiares muy complicadas, delicadas, ¿sí? Faltos de cosas materiales que necesitan, de trabajo. Y la iglesia necesita dar en este tiempo, ¿sí? Dar en todo sentido y de una manera amplia, ¿sí? Y ese es el desafío en esta tarde-noche. Tal vez cuando termina el culto podés dar un ratito y llamar a alguien. Podés compartir un mensaje con alguien. Tal vez si mañana estás en condiciones y vas a ir a algún lugar a trabajar, puedas hacer un mandado a alguien, un trámite. Y en todo lo que hagas, no te tenés que olvidar lo siguiente: de darle la gloria a Dios y hablar de Jesús. Porque eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia. Así que en esta noche somos desafiados a dar, amar al Señor con todo, amar a nuestro prójimo y ejercitarnos en esto de dar. Señor, en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Gracias porque vos diste y nos salvaste. Gracias porque vos diste y nos encontramos bien. Gracias, Señor. Y queremos sumarnos a eso. Queremos, Jesús, dar como vos das. Queremos amar como vos das, Señor. Queremos ser una iglesia que no se quede con nada, que no se guarde con nada en este tiempo, sino que sea una iglesia que manifieste tu amor mientras da. En el nombre de Jesús, amén. Te mando un saludo enorme. Espero que esta palabra haya sido de bendición tanto para vos como lo fue y es para mí. Y bueno, nos estamos viendo. Chao.